Hola, este, seguramente se preguntarán por qué tan extraño ángulo de la cámara. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre teoría de números básica. eh, y pues como ya lo dice el título, son congruencias lineales y el teorema chino del residuo. Digo, esto no es tampoco basiquísimo. Sí, o sea, sí es básico, pero sirve para los fines que son... En esta exposición sí estoy tratando de ser un poquito divulgativo, pero en un sentido no tan lúdico. Este, este tipo de, llamémosle divulgación, se podría considerar un poco quizá una crítica a esa divulgación puramente lúdica que a veces se hace. Opino que no todo es necesariamente lúdico y en efecto estudiar matemáticas la mayor parte del tiempo considero que no es una tarea realmente mm, placentera. Es, se llega a disfrutar, de nuevo, recalco, reitero, cuantas veces haga falta, en mi opinión, se disfruta porque pues es un tipo de conocimiento muy riguroso y despoja este mucha subjetividad, despoja tantas malas interpretaciones que a veces se les da a las cosas. Es decir, en matemáticas, perdonen ahí que esté inhalando y se escuche mi nariz congestionada, pero en las matemáticas considero que o entiendes las cosas o no las entiendes. Y entonces las entiendes y ya no hay cabida a una subjetividad extraña ahí. Es decir, las entendiste y ya, así como son. Es lo que considero, vaya. Claramente no de forma objetiva como una verdad absoluta. Sí, 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 hay un poquito de subjetividad siempre, porque cada quien entiende las cosas pensando en entes abstractas de forma distinta, claramente, ¿no? No compartimos esas imágenes, por ejemplo, de un número. Si yo les digo 4 puede que sí se imaginen un 4, pero si yo les digo una ecuación lineal de quinto grado, este, digo, no puede ser lineal en primer lugar, pero es decir, fíjense, hay quienes logran captar esas sutilezas. No es nada sutil. Son disparates. Pero fíjense cómo, si yo les digo una ecuación de quinto grado, hay quienes se imaginarán una x elevada a la quinta potencia igualada a algún número. Hay quienes no se imaginarán una ecuación, sino un solo polinomio.
Hay quienes se imaginarán alguna definición, tal vez, se imaginarán el signo de la suma que va desde cero hasta infinito con uno de sus este, coeficientes distinto de cero, que en este caso el mayor distinto de cero es el que va multiplicado por alguna x o alguna otra letra elevada a la quinta potencia. Es decir, hay distintos tipos de concebir un concepto, pero las muestras son, pues en algún sentido, absolutas, ¿no? Y entonces se entienden o no. Y siempre habrá alguien que nos haga saber cuando nos equivocamos. Es la dialéctica. Por eso luego también hay que abandonar un poquito nuestro ego o arrogancia o moral, tal vez, pues para aceptar cuando nos equivocamos, aceptar cuando alguien más se equivoca también, porque a veces es difícil señalar los errores. Pero bueno, eh, entonces, habiendo dicho lo dicho, empiezo. Antes también pues obedeciendo a lo dicho, a lo dijido, este, pues pueden comentarme cualquier cosa, pueden si quieren insultarme incluso, tacharme de un pedante si quieren. Yo hago esto pues porque no tengo otra cosa que hacer y lo considero pues de una importancia pues más o menos este no lo sé, loable, tal vez es la palabra que busco. No sé, empecemos. Este, bueno, se me olvidaba. Esta es una presentación que preparé para una clase en la escuela. Eh, Quité el nombre de la universidad y cualquier cosa que haga alusión a mi escuela, pues para no desacreditarla o darle crédito, ¿ok? Entonces solamente dejo claro eso por si da la casualidad de que alguien ve esto este, y no sepa, que se esté preguntando así remotamente qué se estudia en matemáticas, pues más o menos cosas así. Estas son matemáticas bastante elementales. Hay cosas más difíciles. Por si esto parece difícil, pues hay cosas más difíciles. Aunque también esto tiene su dificultad, vaya, no es algo que se entienda inmediatamente. Entonces empecemos. Vamos a ver todos estos temas. Ya los dejé un rato en pantalla. Vamos a ver qué es el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, esas cosas que ya deberíamos saber todos en teoría. Y luego vamos a ver qué es una congruencia lineal, sistemas de congruencias, la demostración del teorema machino del residuo y un par de ejercicios. Ok. Entonces, miren, como ya dije, este video sí tiene intenciones divulgativas y sin embargo pecaré de un formalismo que en matemáticas usamos estas cosas, definimos cosas para
eh, enseguida empezar a operar con esas definiciones, como lo hacemos con todo, pero estas definiciones responden a entes abstractas. Y fíjense cómo si nunca, si ustedes en primaria, en secundaria o en algún lugar vieron en algún momento qué es un mínimo común múltiplo, seguramente no se las definieron así. Fíjense, yo aquí lo que estoy diciendo es que existen, bueno, primero estoy invocando n números. ¿Cuáles son esos n números? Estos a's de aquí, estoy invocando desde a sub 1 hasta a sub n, y estoy diciendo que son enteros. Esta z significa enteros, y a este conjunto de enteros le estoy restando el conjunto que contiene al 1, es decir, que todos estos números serán enteros distintos de 0. Invoco sean a sub 1 hasta a sub n, enteros distintos de 0. El mínimo común múltiplo de esos enteros a sub 1 hasta a sub n es el entero m, es decir, otro entero que le llamaré m. Aquí invoco o le doy un nombre abreviado al mínimo común múltiplo que satisface estas tres propiedades, es decir, el mínimo común múltiplo, o sea m, es mayor o igual que 1, y luego digo, para algún a sub i, esta rayita significa que divide a m. Vean, vean cómo aquí inmediatamente introduzco un sinfín de términos que pueden resultar nuevos para el oyente. Y entonces digo, para algún a de todos esos a's, esos n enteros que invoqué, fíjense cómo aquí agrego un subíndice y aquí indico para toda i desde 1 hasta n, es decir, estoy indicando que cualquiera de esos n números tienen que dividir a m. ¿Qué significa que divida a m? No voy a entrar en esos detalles. ¿Por qué? Pues porque no me da la gana. Discúlpenme, eso lo dejaré para otro video. Simplemente voy a seguir. Sí, o sea, si alguien se interesa, búsquelo por su cuenta, y si no, pues espera a que yo haga un video, si es que lo hago. Perdón, es que así se desconectó mi micrófono. No, Dios mío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hola. Hola. Bien, regresé. Bueno, creo que esto sí lo tengo que editar. ¿O no? No lo voy a editar. Seguimos. Discúlpenme, esto quizás resulte chistoso para alguien. Para mí también, pero no me río. ¿O sí? Bueno, seguimos. ¿Cuál es la tercera propiedad? Decimos, si alguna de esos n enteros divide a algún m', es decir, algún otro entero que es distinto de m y de los a's, o puede ser alguno de los a's, puede ser cualquier entero. Estamos hablando de enteros, aunque aquí ya no lo invoqué, por el contexto
se da por hecho. Entonces para toda i desde 1 hasta n, entonces el mínimo común múltiplo también divide a ese m'. Y a este número m, este mínimo común múltiplo de todos esos n enteros que denominamos por a sub i, con i desde 1 hasta n, los vamos a denotar ese número m como vemos aquí, es decir, todos esos n números entre corchetes separados por comas, como si fuera un vector, pero no lo es. Estamos denotando. Y entonces ahora decimos que es el máximo común divisor. Y pues aquí vemos la definición. Esta ya expliqué un poquito cómo se leen, entonces solamente vamos a leerla. Es decir, ya expliqué cómo se interpretan estas cosas. Si no se logra captar, pues se retrocede en el video o se dan por vencidos. Ustedes saben. Entonces decimos, sean a sub 1 hasta a sub m, que pertenecen a los enteros. O sea, tenemos m enteros ahora, m quién sabe cuánto es, donde al menos uno de esos m enteros es distinto de 0. Entonces un entero d es el máximo común divisor de esos m enteros si satisface, primero, que d es mayor o igual que 1, segundo, que d divide a todos esos m enteros, y tercero, que si hay algún d' que divida a todos esos m enteros, entonces d' también divide a d, al máximo común divisor. Y lo vamos a denotar como vemos aquí, como denotábamos el mínimo común múltiplo, pero ahora con paréntesis. Y entramos ahora a ver cómo podemos también una definición alternativa, que pues en realidad es la misma cosa, vaya, son definiciones equivalentes para dos números. Entonces aquí vamos a definir el conjunto de A como todos los divisores de A, ok, para algún entero A. Y entonces el máximo común divisor entre dos enteros A y B los denotamos, o bueno, lo escribimos ese máximo común divisor, perdón, como el elemento máximo de todos los divisores de A, del conjunto de los divisores de A interseccionado en intersección con todos los divisores de B, el conjunto de los divisores de B, y ese es nuestro máximo común divisor, ok. Y ahora una propiedad, el multiplicar el mínimo común múltiplo de n enteros por el máximo común divisor de esos n enteros nos da el producto, el valor absoluto del producto de esos n enteros, ok, donde son distintos de 0 todos ellos. Si alguno fuera 0, pues el producto se anularía. Y entonces vamos a ver qué es una congruencia. Esta es la definición de una congruencia. A es congruente con B módulo n si y solo si n divide a menos b, ok. Es eso, es literalmente eso.
Ahora, propiedades fundamentales. Aquí voy a hacer un paréntesis. Y es que todas estas cosas, al igual que esta propiedad, son demostrables, ¿ok? Y yo no estoy dando las muestras. ¿Por qué? Pues porque nos estamos enfocando en demostrar el teorema chino del residuo. Estas muestras puedo presentarlas en algún otro video. Pero vamos a irnos así. Existen demostraciones para estas propiedades y estas propiedades son verdad. Vamos a tomarlas por verdaderas. ¿Ok? Estas también. ¿Ok? Voy a dejar un momento en pantalla para que puedan leerlas. No las voy a leer, pues creo que estoy hablando demasiado, entonces dense su tiempo. Ok, sigo. Más propiedades. Ok. Más propiedades. Fíjense. Bien, 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 bien. Y ahora pasamos a ver qué es una congruencia lineal, que aquí lo vemos, es inmediato, ¿no? Es una ecuación de esta forma. Y de hecho, que que el máximo común divisor de A y N, es decir, el coeficiente de la X y el módulo de la congruencia, es que esa ecuación tenga solución es suficiente y necesario para que el máximo común divisor de A y N divida a B. Ok, esa es una forma de leer esta sentencia. Que esto que dice que hay solución si solo si D divide a B, que D siendo el máximo común divisor de A y N. Ok, y vamos a demostrar un teoremita. ¿Qué nos dice? Vamos a leerlo. La congruencia AX congruente con B módulo M tiene solución si y solo si D, que es el máximo común divisor de A y M, divide a B. Es lo que ya habíamos dicho. Y hay otra parte. Si hay solución, digamos X sub 0, entonces el conjunto de todas las soluciones es congruente con X sub 0 módulo M entre D, siendo D lo que ya habíamos dicho, el máximo común divisor de A y M. Entonces vamos a demostrar la necesidad. Ok, partimos de la condición suficiente, que puede ser cualquiera, de cualquier lado, y entonces decimos, vamos a suponer que hay una solución, ¿ok? Entonces esa solución vamos a decirla X sub 0, y entonces esto se cumple por la definición de congruencia, ¿ok? M divide a X sub 0 menos B.
Y como el máximo común divisor de A y M es D, tenemos que D divide a M y D divide a A. Ok, entonces D, como D divide a M y M divide a AX sub 0 menos B, entonces D divide a AX sub 0 menos B. Y como D divide a AX sub 0, porque D divide a A, entonces D tiene que dividir a B también. ¿Sí? ¿Me explico? Hagan el ejercicio si pueden. Yo sé que estoy diciendo muchas cosas, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces, vamos ahora a partir de la necesidad. Es decir, aquí vamos de suficiencia a necesidad y ahora vamos de la necesidad a la suficiencia. Que podríamos intercambiarlas, ¿ok? Pero pues es según el orden que le queramos dar. Entonces vamos a decir, habíamos dicho que D es el máximo común divisor entre A y M, ¿ok? Entonces A es igual a D por algún número entero A' y M es igual a D por algún número entero M'. Y si suponemos que D divide a B, entonces B es algún número entero B' por D. Y como A' y M' tienen como máximo común divisor el 1, es decir, son coprimos, que este es otro concepto que no hemos visto, pero en algún momento podría yo hacer videos sobre esto. No lo sé. Aquí estoy haciendo una exposición muy fugaz, tratando de haciendo cosas. Entonces, vamos a ver que R, bueno, existen R y S tales que A' por R más M' por S es igual a 1. ¿Ok? Hay una combinación lineal de A, es decir, 1 es combinación lineal de A' y M. ¿Ok? Este es otro concepto. Pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, como A' por R más M' por S es igual a 1, si multiplicamos por B nos va a dar B, porque 1 por B es B. Entonces tenemos esta expresión de aquí. ¿Ok? Dense un tiempo para analizarla. Hicimos esta multiplicación, esto es D, B', lo metimos aquí y entonces nos queda esto de acá. ¿Ok? M por D, M' por D es M y A' por D es A, y entonces nos quedan estas dos. Y entonces, fíjense cómo ya encontramos una solución. ¿Cómo? Nos quedaría notar que si pasamos a A del otro lado, es decir, restamos A por R B', o más bien, hagamos esto. Bueno, si lo restamos y lo ponemos acá, vemos que la diferencia que M divide a la diferencia de B por A
RB', perdón. ¿Por qué? Pues porque existe este otro entero, tal que multiplicado por m nos da la diferencia de b menos a de r y b'. ¿Ok? Entonces encontramos una solución. De forma que esa solución tendrá que cumplir esto. Ax sub 0 congruente con b módulo m. Y vamos a suponer otra solución x sub 1 congruente con b módulo m. Y entonces vamos a aplicar la definición. Ok, vamos también a restar estas congruencias, porque se puede hacer eso. Si alguien lo recuerda, lo vimos en las primeras propiedades de congruencias. Entonces restamos y nos queda esto de aquí. Es decir, que a por x sub 0 menos x sub 1 es congruente con 0 módulo m. ¿Qué quiere decir esto? Que m divide a esto de aquí. Luego dividimos por el máximo común divisor de a y m, todo, y nos queda esto, siendo a' y m' coprimos, como ya habíamos dicho. Y entonces como son coprimos, es decir, m no puede dividir a a', m' no divide a a', entonces m' debe dividir a esta diferencia, que quiere decir que estas dos soluciones son congruentes entre sí, módulo m entre d, que es m'. ¿Ok? Demostramos entonces este teorema. Bien. Ahora, ¿qué es un sistema de congruencias? Bueno, seguimos. Un sistema de congruencias es un sistema de ecuaciones de congruencias lineales de esta forma. Bien. Bueno, vamos a hablar en específico de esos sistemas que tienen esta forma. Y entonces, ahora vamos con el teorema chino del residuo. Vamos a leerlo. Sean k enteros m sub 1 hasta k, enteros positivos primos relativos por parejas, sean k enteros a sub 1 hasta k, hasta a sub k, cualesquiera número enteros. Entonces existe un entero x tal que ese x satisface el sistema de congruencias, y además si m es el producto de todos los m enteros, entonces x es único módulo m. Bien, se entendió. Creo que la única cosa que tengo que recalcar aquí, que tengo que hacer énfasis, es que significa que
los enteros m sean primos relativos por parejas. Que si nosotros tomamos cualesquiera dos enteros m distintos de esos k enteros, su máximo común divisor, o sea, de esos dos, va a ser 1. ¿Sí? Si nosotros tomamos de ese conjunto de k enteros m, cualesquiera dos distintos, su máximo común divisor va a ser 1. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Vamos a basarnos en un caso especial donde exactamente uno de los a enteros es 1 y los demás a enteros son 0. Bien. Entonces vamos con el primer paso. Vamos a definir el entero p sub i para cada i con i desde 1 hasta n. Lo definimos como el múltiplo de los m enteros entre el m sub i que le corresponde al p sub i. ¿Ok? Luego tenemos inmediatamente que p sub i y m sub i son primos relativos, ya que m sub i es primo relativo con m sub j para todo j distinto de i. Claramente con j desde 1 hasta n también. Entonces la congruencia p sub i por x congruente con 1 módulo m sub i tiene solución. ¿Por qué? Por el primer teorema, por el teorema 1. ¿Cómo es esto? ¿Qué quiere decir? Que p sub i y m sub i son coprimos, es decir, su máximo común divisor es 1 y 1 divide a 1. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Luego vamos a buscar, aquí le llamamos inversos. ¿Qué quiere decir? Un inverso módulo m sub i es un entero c sub i que multiplicado por p sub i es congruente con 1 módulo sm sub i. ¿Ok? Es decir, sc sub i es el x que buscamos, es la solución, que le llamamos inverso porque es congruente con 1 módulo m sub i. Es el inverso de p sub i módulo m sub i. Bien. Y entonces ya, bueno, aquí abajo decimos justificación. Pues por el teorema 1 la congruencia tiene solución. ¿Cuál es esa solución? El c sub i. Bien. Ahora, bueno, si alguien se pregunta ¿por qué sucede esto también? Que o sea, bueno, claramente c no puede ser 0 porque 0 no es congruente con 1 para ningún módulo. ¿Y por qué es menor que m sub i? No se los voy a decir. Algoritmo de la división. ¿Ok? Es por el algoritmo de la división, que debería ser el valor absoluto, pero por hipótesis dijimos que son positivos, que es el valor absoluto de un número positivo es ese mismo número. Entonces sigamos. Definimos ahora otro entero n sub i, que es el múltiplo de c sub i por p sub i para todo i desde 1 hasta n.
Bien. Y notamos n sub i es congruente con 1 módulo m sub i. Ok, esto es lo que ya veníamos diciendo. Y además, n sub i es congruente con 0 módulo mk, m sub k, para todo k distinto de i. Evidentemente con k desde 1 hasta n también distinto de i. ¿Por qué? Pues ya habíamos dicho que p sub i lo definimos de esta forma, es decir, el producto de todos los enteros m. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier entero m distinto de m sub i va a dividir a p sub i. ¿Ok? Y como p sub i es pues parte de la factorización de n sub i, entonces cualquier entero m distinto de m sub i, que aquí decimos que es m sub k con k distinto de i, divide a p sub i, ¿ok? Y por ende divide a n sub i, ¿ok? Y nos construimos un x que cumpla esto, es decir, x lo definimos así, lo igualamos, pues hacemos la suma de todos los enteros, de todos estos enteros. Los enteros a eran estos enteros, ¿ok? Y vemos que es solución. ¿Cómo? Ya habíamos dicho que todo entero n, que sea distinto, o sea, que tenga un subíndice distinto del entero m al que le corresponde, es decir, todo entero n sub j distinto, que tenga un subíndice distinto de m sub j, va a ser divisible por ese m sub j. ¿Y esto qué nos dice? Que este x, que es igual a esto de aquí, es congruente consigo mismo, pero además es congruente con a sub j n sub j. ¿Por qué? Porque no podemos asegurar que a sub j sea múltiplo de m sub j. Bien. Y n sub j ya sabemos que no es, por cómo lo definimos. Bien. Aquí vemos, todo n sub i es congruente con 0. Bueno, aquí, disculpen el error, faltó módulo m sub j para todo i distinto de j. Bien. Bien. ¿Qué tenemos entonces? Como n sub j y m sub j, n sub j y m sub j son coprimos, bien, acá lo tenemos. Bueno, no son necesariamente coprimos, ¿ok? Pero son congruentes. N sub j es congruente con 1 módulo m sub j. Bien. Como este, ya sabemos que es congruente con m sub j. Con 1 módulo m sub j, discúlpenme. Entonces, esto va a ser congruente con a sub j módulo m sub j.
¿Ok? ¿Ok? O sea, ¿cómo es esto? Este X es congruente con esto, ¿ok? Con A sub j, n sub j, módulo m sub j. Pero este X debe de cumplir que A sub j, que es congruente con A sub j módulo m sub j, para que satisfaga las congruencias. Bien, bien, porque estamos diciendo que tiene que cumplir todas estas congruencias. ¿Qué significa esto? Que si aplicamos la definición, entonces m sub j divide a esta diferencia, que es esto, es igual a esto. Bien, es una factorización. Y ya habíamos visto que esto se cumple. N sub i módulo 1 módulo m sub i. Entonces esto divide a esto de aquí. Entonces esta congruencia se cumple. Queda demostrado entonces. Luego vamos a demostrar la unicidad. La unicidad de esa solución. Supongamos otra solución y que es congruente con todo a sub i módulo m sub i para todo i, ¿ok? Por tanto, x y y son congruentes entre ellos módulo m sub i para todo i. Significa que m sub i divide a x menos y para todo i. Luego, como los mi's son primos relativos por parejas, esto es hipótesis, entonces, por la definición de mínimo común múltiplo, como me voy a regresar, perdonen que me... Fíjense que todos los m sub i dividen a x menos y. Entonces, si todos esos dividen a x menos y, entonces el mínimo común múltiplo debe dividir a x menos y. Y sabemos que esto de aquí se cumple. El mínimo común múltiplo de n números enteros distintos de 0 por el máximo común divisor de esos números es igual al producto, al valor absoluto del producto de esos números. Pero sabemos que como son coprimos relativos por parejas, esto de aquí, el máximo común divisor va a ser 1. Y por tanto tenemos esto. Este producto, que también por hipótesis sabemos que estos números son positivos, enteros positivos. Entonces no pasa nada. Es lo mismo que el valor absoluto divide a x menos y. Y por tanto, x y y son congruentes módulo m. M está en m mayúscula. Bien. Y vamos a unos problemitas, son cuentitas. Bueno, miren, no los voy a leer, simplemente los voy a pasar lentamente, paso a paso, analícenlos. Miren, yo sé que esto es casi un ejercicio más o menos. O sea, me refiero a la exposición en general, no a este ejercicio. La exposición resulta una actividad más o menos engorrosa. ¿Por qué? Pues porque me brinco muchas cosas,
y porque estoy dando por hecho muchas cosas. Y está claro que ninguna persona que no haya visto esto antes vaya a entenderlo. Pero sinceramente, ese es el fin. Con ese fin hago esto. Evidenciar que es tardado. Es decir, exponer esto es tardado per se. Imagínense ahora estudiarlo. Muchísimo más tardado. Depende de quién lo estudie. Las personas tenemos distinta capacidad de comprensión, distinto tipo, distintas formas de entender las cosas. Cada quien se tardará más o menos, ¿bien? Pero si exponerlo ya me tomó tiempo, entenderlo toma más. ¿Qué significa esto? ¿O con qué fin hago esto? Es evidenciar el tiempo que se requiere para estudiar las cosas. ¿Por qué? Pues porque yo veo muchísimas personas con una urgencia increíble por saber cosas. A mí mismo me pasó. Pero me doy cuenta, estudiando estas cosas, matemáticas, que el conocimiento tarda y que entonces tengamos paciencia y dejemos de emitir juicios tan precozmente, ¿no? Y aquí no vengan a relacionar la palabra precoz con otras cosas, por favor. Miren, no puedo evitar tener que hacer estos comentarios como haciendo esos regaños, pero por favor, usen el lenguaje también propiamente, ¿verdad? Precoz no siempre alude a cosas sexuales. Bien, entonces voy a pasar estos problemas, estos ejercicios, habiendo dicho lo que dije otra vez, y bueno, ya como sea, seguimos.
este problema. Estos problemas son los que están interesantes. Bueno, a mí me parecen muy... La primera vez que los vi y la solución que les di, o bueno, la solución que me permite darles estudiar el teorema chino de residuo es pues bastante inmediata y bonito, ¿no? Ustedes vean por qué es que sucede esto. Sí, sí existen. Sí existen 1.000.000 de enteros consecutivos por el cuadrado de un primo. Los primos pues pueden ser distintos, ¿no? Y luego y bueno, estos son los recursos que usé. La muestra salió de este artículo, del segundo. Entonces darle créditos a esto. Y pues propiedades de congruencias y esas cosas pues del libro de álgebra superior de Carmen Gómez Laviaga, y el artículo de Carlos Rubios Barrios, pues. Y bueno, eso es todo. Bueno, se extendió demasiado el video. ¿Qué cosas? Un par de comentarios finales. Estudien. Perdón que sea así. Vale la pena. Estamos en unos tiempos difíciles, ¿ok? Tiempos dificilísimos. ¿Qué sucede? Hay guerra, hay mucha guerra, hay tensiones entre naciones muy grandes, las condiciones de vida de las personas van en decremento, el ambiente también, se está calentando el planeta, cada vez hay más basura, la violencia aumenta, el número de muertes aumenta. Y bueno, nosotros tenemos la oportunidad de estudiar. Aprovechémosla. Es quizá la única cosa que nos salve de irnos al abismo, por no decir otra cosa. Bien. Y estudiar no me refiero a que se maten en la escuela o eso. O sea, bien, es conveniente hacerlo, es conveniente dedicar tiempo a la escuela, pero la escuela no garantiza nada. Pero qué cosa sí nos puede garantizar pensar, cuestionarnos esas cosas. O sea, pensar profundamente, vaya, con detenimiento. ¿Qué nos puede garantizar eso? Pues nada, tampoco. Discúlpenme. Discúlpenme que sea así. Nada. Nada nos garantiza. Estamos sujetos a un sistema totalmente nefasto que obedece al comercio. Somos entes de consumo y todo consumo actualmente es antiético a no más poder, ¿ok? Es inmoral, es casi cualquier cosa que consumimos. Perdón
Perdón por mi nariz congestionada. Casi cualquier cosa que consumimos es fatal. Entonces, dediquemos por lo menos nuestro tiempo de vida a ser un poquito menos el idiota. ¿Ok? Bueno, considero que deberíamos hacerlo. Abandonar en medida de lo posible ser esos entes de consumo masivo, opulentes, y a buscar alternativas, a pensar alternativas. Ayudémonos, estudiemos, vaya. Estudiar nos acerca, estudiar nos pone en contextos que nos permiten la discusión y la interacción entre personas distintas a nosotros. ¿Ok? El estudio nos permite adquirir objetos conversatorios distintos a una moral que resulta que nos es implantada por intereses económicos. Y estudiar, sea matemáticas, sea historia, sea química, filosofía, medicina, es decir, conocer algún tema y conocer personas que conozcan de ese tema nos permite discutir sobre cosas que son sanas, cosas que no son personas o que sí pueden serlo, pero discutir de forma que no que no ataquemos a las personas, que no nos pongamos a enjuiciar a diestra y siniestra que uno hace esta cosa, que uno hace esta otra. Por favor, hagamos un esfuerzo. Pensemos en la vida y no en la muerte. Pensemos que somos humanos. La humanidad es capaz de muchas cosas. Es capaz de generar tecnología como la que se usa para ver estos videos, para hacerlos, para crearlos, para difundirlos. Un pensamiento tan sofisticado, tan grandioso. No desperdiciemos la oportunidad que tenemos de aprender. Y bueno, eso es todo de mi parte. Gracias a quien se haya quedado hasta el final. Disculpen que tengo quizá un mal carácter, un carácter más o menos desagradable. No lo sé, perdónenme. Les deseo mucha suerte, les deseo salud, les deseo paz, les deseo que puedan progresar, que podamos juntos sobrevivir a tanto estrés que nos inunda, sobre todo que podamos resistirnos a toda esta propaganda mediática que nos llueve por redes sociales, siendo que son parte imprescindible a día de hoy, ¿no? En cualquier lugar te exigen tener Facebook, Instagram,
o Twitter o WhatsApp. Es decir, en la escuela incluso se nos exige, se nos pide tener cuentas de correo, se nos pide tener disponibilidad en WhatsApp. La comunicación en las instituciones públicas es mediada por empresas privadas, fíjense. En la universidad somos mediados por empresas privadas. No somos capaces de gestionar infraestructura pública para entes públicos. ¿Qué sucede? Estamos mediados por la empresa. Estamos subyugados y no hacemos nada. Nos parece tan normal que es asustador. Pero bueno, hasta aquí le dejo. Este video también está mediado de una forma u otra por esas empresas, por YouTube. Pero bueno, por lo menos sirven para difundir un poquito cosas que me merecen la pena, interesantes y no ya nefastas, ¿no? Gracias, gracias.